Hola amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es. Les habla José María Contreras. ¿Cómo se habla en casa? ¿Y de qué se habla en casa? A mí me ha parecido un tema interesante y por eso el podcast de hoy lo quiero dedicar a la amabilidad y los cotilleos. Amabilidad y cotilleos. Porque muchas veces la educación en la amabilidad favorece mucho la vida de familia, eso está claro. Y favorece mucho el ambiente familiar. Es muy difícil que unos hijos tengan el ambiente adecuado que debe haber para una educación normal, equilibrada, para ser hombres con un criterio sobre las cosas, si en casa se habla a voces, se hablan con tacos, se falta al respeto continuamente. Es que hay muchas veces que las cosas en casa no solamente no se piden por favor, sino es que se piden a voces, con tacos, exigiendo, sin control, y los niños continuamente están oyendo, escuchando esta forma de pedir. Hay muchas casas donde no se ha dicho por favor desde hace muchísimos años y donde si uno dice por favor, la gente se preguntaría ¿qué le pasa a este? Es la socialización del mal gusto, la socialización de la chabacanería, la socialización de la deseducación. Porque una persona para estar educada tiene que moverse en un ambiente, ahora que la ecología está tan de moda, en un ambiente en el cual sea posible ser educado. Y hay muchos niños que llegan a su casa, cogen la mochila, la cartera, la tiran encima de la cama de su cuarto y se van. ¿Por qué? Porque hay un ambiente tenso, un ambiente de gritos, un ambiente desagradable. Y esto los padres nos lo tenemos que plantear. No se puede vivir diciendo lo primero que se viene a la cabeza. No se puede vivir hablando con el marido, con la mujer a voces, de una manera continuada. No se puede vivir humillando a los demás. Muchas veces a los niños no se les corrige, se les humilla, se les llama de todo. Y muchas veces tratamos muchísimo mejor a una persona a un vecino, a un amigo, a un conocido del barrio, de la urbanización. Lo tratamos muchísimo mejor de lo que tratamos en nuestra casa a las personas queridas, a nuestros hijos, a nuestra mujer, a nuestro marido. Ahí en ese ambiente realmente se puede educar. En ese ambiente, por la forma en que nos tratamos, se ve, si alguien lo viese de fuera, que hay cariño y preocupación por los demás. ¿O es un sitio donde cada uno va a lo suyo, un ambiente ecológico donde no puede crecer ni madurar una personalidad? Porque es todo brusco, todo insatisfecho, todo a voces. Actualmente me estoy encontrando cada vez más en mis conversaciones con padres de familia o con matrimonios, personas que tienen heridas incluso profundas en su corazón. Y esas heridas, la mayoría de las veces, se la han hecho gente con la que convivían, sus padres, sus hermanos, difícilmente los abuelos, pero sus padres y sus hermanos sí. Se han sentido maltratados, se han sentido no atendidos, gente sensible que se han sentido siempre tratada a voces, gente que no han sido escuchados, que no han sido atendidos cuando necesitaban algo de verdad, cuando necesitaban ayuda, y eso dentro de la misma casa. O sea, una falta de amabilidad, o sea, una socialización del mal gusto, una socialización de lo feo, un sitio donde hay tensiones, donde hay rencores muchas veces, donde no se tiene la sensibilidad de pedir perdón cuando uno piensa que ha podido herir a otro. Y eso ocurre, en primer lugar, porque uno se le va haciendo la piel cada vez más gorda, donde el padre habla habitualmente mal de su mujer, donde la mujer habla habitualmente mal de sus maridos, donde se llaman a voces despectivamente. Esto es mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Y esto produce heridas en los hijos. ¿Qué hijo quiere ver a sus padres discutir, pelearse? El otro día me comentaba de un chaval que se fue de casa por esto, porque no aguantaba el mal gusto en que sus padres se trataban.
no aguantaba las palabras desagradables que se decían en casa. Muchas veces, para evitar esas palabras desagradables, hay que aprender a guardar silencio. Y sobre todo, tenemos que guardar silencio cuando estemos enfadados o molestos por alguna cosa. El silencio en sí no es un fin, pero es un medio muy importante para alcanzar un fin, que es que haya paz en el hogar. No es la paz de los cementerios, es la paz de la persona que lucha consigo mismo para no decir aquello que no debe de decir, para saber callar. El saber manejar el silencio es una gran cosa para el bienestar del hogar. Digo el saber manejarlo, porque algunas veces lo que hay que hacer es callar y otras veces lo que hay que hacer es hablar. Muchas quejas matrimoniales vienen porque es que mi marido, sobre todo mi marido, no dice nada, no cuenta nada. No. Y es que tenemos que aceptar que para los hombres hay muchísimas menos cosas que son noticias para las mujeres. Pero las mujeres quieren que hablemos, que contemos, que digamos. Y otras veces lo que estoy diciendo, el silencio. En muchísimas ocasiones, romper el silencio es romper la paz que hay en casa. Y el silencio se rompe de una manera brusca por el afán de llevar razón. Decía un amigo mío, quiero tener paz a llevar razón. Eso parece una tontería, ¿verdad? Quiero tener paz a llevar razón. Cuando uno se empeña en llevar razón, que generalmente son por cosas nimias, si una ventana estaba abierta, si eran las 5 o las 6 cuando ocurrió esto, cuando llamó fulanito o fulanita. Cuando uno se empeña en llevar razón en cosas que son tonterías, generalmente pierde la paz. El saber decir lo que hay que decir. Y cuando uno no puede decir nada positivo, digamos, de los demás, el saber callar, el arte de saber callar, el arte de no repetir chismes, calumnias. La lengua es engendradora de la mayoría de las disputas que hay en el mundo, entre familiares, Si en su casa usted se lleva bien con todo el mundo, hay que dar gracias por eso, porque hay muchísima gente que no te esperas, que no se habla con sus hermanos, que no se habla con sus tíos, que no se habla con su yerno, que no se habla con su... Muchísima gente. Una persona ociosa, una lengua ociosa, está todo el día trabajando y además hace horas extraordinarias. Tenemos que decirnos con frecuencia, ocúpate de lo tuyo. Di lo que piensas, si quieres, pero por favor piensa lo que dices. ¿Y por qué muchas veces habla la gente o hablamos mal o decimos cosas o cotilleamos? Porque hay gente que nos escucha. Si cuando nos están diciendo cotilleos, nos están diciendo cosas de lo demás negativas, no prestáramos atención, cambiáramos de conversación, calláramos y no diéramos la razón, habría muchísima menos gente que criticaría. El hombre tiene una boca y 2 oídos, lo que indica que es una proporción de 2:1. Algo querrá decir eso. Hay que escuchar mucho y hablar menos. Escuchar más y hablar menos. Una persona que tiene una lengua bien equilibrada, va mucho más lenta que la cabeza. Habla menos. En privado, me decían a mí, en privado vigila tus pensamientos, en familia tu carácter, en compañía tu lengua. Y es verdad, es que una lengua desbocada es capaz de cualquier cosa. Es muy importante respetar al ausente, pues está privado de la posibilidad de explicarse o defenderse. Hay que mostrar abiertamente la oposición a las conversaciones contrarias a las demás personas con un elocuente silencio. Decía una señora que enfrente de su casa había un letrero, en la familia que vivía enfrente, vivían en un pueblo, que el letrero decía: en esta casa no se consiente a quien habla mal del ausente. Está muy bien, en esta casa no se consiente a quien habla mal del ausente. Muchas veces no podemos reparar el mal que hemos hecho. Una persona que roba sí puede controlar el mal, puede devolver el dinero que ha robado, lo que haya robado.
Una persona que habla no puede. Es complicado, pero es así. Y muchas veces en muchas ciudades pequeñas, en muchas clases de niños, en muchas aldeas, en muchos pueblos, hace uno una cosa mal y es conocido por esa cosa toda la vida. A los 5 años robó una pera, ha muerto de viejo el robaperas. Le robó una pera y ya no lo perdona nadie. El robaperas. Porque luego decimos que no hay delicadeza, que no hay sensibilidad, que no hay... ¿Cómo va a haber sensibilidad? Si estamos poniendo verde delante de nuestros hijos de todo del que no hablan. No hablan de fulanito, lo ponemos verde. No hablan de menganito, lo ponemos verde. No hablan de lo... No, luego el chaval llega, pone verde al profesor, al otro, a no sé quién. Ya sé que hay muchísimos programas de televisión, de radio, revistas que se dedican a poner verde a los demás. La audiencia es gente que está continuamente oyendo a los que hacen el programa poner verde a otra gente. Eso, si tú te pones a verlo, lo que estás diciendo es que te parece bien y tu hijo te ve oír esos programas, ver esos programas y le estás diciendo a mí me parece bien esto. Las palabras desagradables, ¿cómo va a haber sensibilidad? ¿Cómo va a haber amabilidad? Hablar con aspereza hiere el corazón, quita la paz en las personas. Esa actitud bravucona, que muchas veces es porque los demás se rían, ¿sabes? O sea, no es por el saber callar, el silencio. Es que una persona que sabe callar es la que manda en el grupo, porque todo el mundo se da cuenta que esa persona sabe callar. Y eso es una de las características del liderazgo, tener dominio uno mismo. Cuando la gente tiene problemas de verdad y necesita ayuda, van a esa persona que sabe callar. ¿Por qué? Porque saben que no va a contarlo. Y muchas veces nos gustaría ser así, pero con nuestra actitud estamos continuamente diciendo a los demás, eso se llama comunicación no verbal, estamos diciendo a los demás que no somos fiables. Una persona fiable es una persona amable. Una persona amable es una persona hablable. ¿Cómo le voy a decir esto a mi padre si me da 2 bocinazos? ¿Cómo le voy a decir esta preocupación, esto a mi marido, a mi mujer, si la próxima vez que discutamos me lo va a echar en cara? ¿Cómo voy a decir esto a este amigo si al día siguiente se va a enterar toda la oficina, toda la tienda, todo el despacho? Hay muy poca gente que sea hablable porque hay muy poca gente que sea amable. Cortesía, una palabra ya que parece de castellano antiguo. Cortés, elegante, atento, que escucha, que sabe valorar lo que nos están diciendo, que se pone en el lugar del otro. Bueno, hasta aquí hemos llegado. La vida como es. Un saludo y hasta el próximo.